Bienvenidos de nuevo al programa Mentes de Negocio by INEF, el espacio en donde discutimos siempre sobre los temas más relevantes en los negocios, la empresa familiar y el emprendimiento. Como ya lo hemos visto en episodios anteriores junto con Jimena Vargas, el emprendimiento es un factor fundamental para el crecimiento económico no solamente de las personas, sino que también del país y la región. Es por esto que en muchos casos del emprendimiento se pasa a empresa familiar. Y esto es principalmente porque para poder atender las necesidades del mercado se necesita un equipo especializado en cada área. No se puede solamente con una persona que esté encargada de ver todos estos temas. Es por esto que aquí entra la familia muchas veces. La mamá puede entrar a ver las operaciones junto con el abuelo que tiene expertise en mercadeo, por ejemplo. Así es como surge una empresa familiar basada en el emprendimiento. En esta ocasión hablaremos específicamente sobre esto de la mano con la tecnología, que es un factor fundamental también dentro de las empresas y emprendimientos, ya que en nuestro mundo globalizado no podemos quedarnos fuera de la tecnología y la innovación. Estos dos temas son temas que hemos conversado a lo largo del programa y que en esta ocasión podemos tocarlos más a profundidad junto con Jimena y Juan Fernando. Quédate para ver más sobre este tema junto con estos dos expertos. Bienvenidos nuevamente a la sección de entrevistas en Mentes de Negocio, programa apoyado y desarrollado por INEF y RCN Corporación, siempre dedicado a aportar, a traer información a empresarios. Realmente trabajamos con 3 grupos específicos y es nuestra mente. Número 1, fundadores de empresas familiares o empresas individuales. Número 2, la siguiente generación, cualquiera que ésta sea, si es la segunda, tercera generación que está entrando a una empresa. Y número 3, lo que nosotros llamamos non-members, que son ejecutivos, gerentes que trabajan dentro de una empresa, pero que no pertenecen a la familia que adueña la empresa, pero son clave para que la empresa se desarrolle. Hoy vamos a tener una visita nuevamente de una persona que estuvo con nosotros previamente en el programa, la licenciada Jimena Vargas, una especialista en emprendimiento, emprendedurismo, que está al frente de un par de programas muy interesantes en la Universidad Francisco Marroquín, con quien tuvimos una entrevista muy buena hace poco sobre el tema cabalmente de emprendimiento. Hoy vamos a platicar sobre los conflictos y los problemas que tanto las empresas familiares enfrentan como los emprendedores y las empresas que recién están comenzando, estos problemas que enfrentan ambos. Y vamos a tratar de trasladarles a ustedes algunas soluciones sobre estos problemas. Vamos a abordar problemas que son los más comunes y que normalmente están en el ambiente. Así que sin más que decir, quisiera presentarles nuevamente y agradecerte a ti, Jimena, porque nos acompañas nuevamente en una invitación más acá con Mentes de Negocios. Jimena Vargas con nosotros nos acompañará en una conversación que estoy seguro va a estar tan llena de información y soluciones en esta ocasión como la última vez que estuviste con nosotros. Bienvenida. Pues muchas gracias, Juanfer, por la invitación nuevamente. Pues para mí es un gusto, de verdad, estar en este tipo de conversaciones y bueno, comencemos. Claro que sí. Y como pueden ver, ese es el liderazgo. Comencemos. Sí, efectivamente, y lo hablábamos ahorita mientras entrábamos a cámara, hablábamos sobre los diferentes problemas que existen dentro de los ambientes empresariales, pero hablábamos de 2 tipos de empresas. Y hay que tener tal vez es un tema de transparencia cuando hablamos de la empresa individual, porque hay múltiples empresas, no para estar claros. La individual, una empresa que un individuo viene, monta y opera, ya sea un individuo o un par de socios. La pública, que es una que ya se montó, la montaron un par de socios, unos 3, 4 personas, y que la llevaron a bolsa y que traen accionistas a bordo, ¿verdad? Y aquí hay tal vez ya empezamos a tener confusiones, porque la pública son acciones que se van a la bolsa. Pero eso no quiere decir que la individual no tenga accionistas o socios capitalistas, o sea, que hay acciones que se les vendieron a otras personas, simplemente que no corren en bolsa, son 2 cosas distintas. Y vamos a meter la tercera, que es la empresa familiar. De acuerdo a las múltiples definiciones de empresa familiar, tal vez se pueden resumir en que una empresa familiar
es aquella en donde las decisiones principales o las más importantes son tomadas por los miembros de la familia que fundan la empresa, ¿verdad? Normalmente es 2 o más, pero hay una definición de 1 de ellos todavía, válido. Y dentro de esas empresas familiares están empresas como BMW, como Walmart, ¿verdad? Y que las empresas familiares están repletas de conflictos, ¿verdad? Eso es impresionante. Hoy vamos a hablar de eso. Yo sé que es un campo distinto al que tú ves, pero sí me gustaría hacer ese contraste entre qué problemas sufren las empresas independientes cuando están comenzando y qué problemas sufren las empresas familiares. ¿Te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Me parece que hay mucha complementariedad en esos dos temas. Claro que sí. Y es cabalmente lo que vamos a tratar de hacer hoy, el poder platicar sobre estas series de preguntas que vamos a tener que sacar ahí al ruedo. La primera, y tal vez te voy a decir a ti, que nos digas cuál crees tú que es el principal problema que enfrentan los emprendedores hoy por hoy y qué solución crees que deberían de tener sobre este principal problema, un problema. Sí, pues mira, antes de responderte tu pregunta, hablando de esa complementariedad que veo entre los dos temas, porque según las empresas, los emprendimientos que están creciendo, lo más importante que tiene que hacer un emprendedor es poder realmente validar su propuesta. O sea, lo que realmente lo que esté proponiéndole al mercado es lo que el mercado realmente valora. Y hay muchas formas de hacerlo, especialmente ir a conocer al cliente, tener ese conocimiento esencial del cliente. Y cuando una empresa ya ha tenido bastantes años en el mercado, y puede ser el caso de algunas empresas familiares, se nos queda fuera del tintero hacer esta nueva revisión de que nuestros clientes que nos vinieron comprando hace unos años no necesariamente son los mismos en 5, 10 o 15 años después. Hay que reevaluar los comportamientos, el consumo, las tendencias globales, las nuevas tecnologías, la forma en que la gente quiere recibir, en que la gente quiere entregar, por dónde es mejor contactarlo, cambian nuestros movimientos en los que queremos ser contactados, etcétera. Entonces, creo que también es importante, y no de las partes fundamentales que creo de las problemáticas que pueden existir de una empresa familiar, pero sin embargo creo que es fundamental, y creo que todas las empresas que ya muchos años lo deben saber, y por eso muchas empresas exitosas dentro y fuera del país tienen un segmento importante dedicado a generación de nuevos negocios, a innovación, estar gerente con los nuevos proyectos. Entonces, toda esa parte del área donde hace que haya nueva gasolina, nueva sangre, nuevas inyecciones de un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva línea, todo eso tiene similitud en el momento que estamos hablando de emprendimiento, porque es generación, ¿no? Generación de una nueva propuesta. Resulta ser, y eso es lo bonito de esta oportunidad que tenemos de conversar contigo, resulta ser que algunas personas se preguntarán qué diferencia hay entre una empresa familiar y una empresa individual, ¿verdad? Y yo te diría que la empresa familiar nace como una empresa individual. Yo no he encontrado todavía un caso en donde la familia se ponga de acuerdo y que digan, a ver, dentro de los hermanos, ¿qué habilidades tenemos? Mi hermana tiene tal habilidad, yo tengo la habilidad administrativa, uno financiero, el otro, o sea, no necesariamente, ¿verdad? Y entonces hagamos tal cosa, porque esa es nuestra habilidad. Normalmente nace de una idea, de un producto que pueden traerlo y que no existe en el mercado, de alguna necesidad identificada en el mercado, y muchas veces, como lo dijimos la última vez que estuviste con nosotros, por una necesidad. Entonces, yo te diría que toda empresa familiar nace como una empresa, un emprendimiento. O sea, todos pasan por tu área de expertise, todos comienzan con esa parte. Entonces, cuando Jimena menciona el hecho de que nosotros validemos nuestra oferta, ese es un consejo que va a las empresas familiares también, no las que están comenzando. Yo creo que esa validación de concepto, de propuesta de valor, de producto, la tenemos que mantener activa y estar constantemente evaluando si estamos siendo trascendentes e importantes en el mercado que estamos atendiendo o nos estamos quedando fuera de esa importancia. Es decir, los modelos de negocio que se definen en una empresa están basados en 2 elementos principales. El primero es la oportunidad
que hay en el mercado. ¿Qué oportunidad tiene el mercado? Y el segundo, las fortalezas que yo tengo en mi organización. Con lo que yo tengo en mi organización y la oportunidad, cuando estas se encajan, eso es un modelo que va a ser muy rentable. Y lógicamente ya se enriquece, lo vamos a hacer de esta forma, con estos canales, con estos productos, después de un análisis de precios, con estos precios. Pero, regresando a la empresa familiar, y me voy a ir un poquito a la empresa independiente, individual, resulta ser que nosotros cuando tenemos una idea en la mente, y tal vez no voy a hablar de los muchachos de hoy, porque los muchachos de la universidad es impresionante, o sea, un par de patojos jóvenes se reúnen y le dicen, mira, conseguiste $5,000, yo me consigo 5,000, tenemos 10,000, compremos en China, vendamos en Estados Unidos y que nos depositen en la cuenta del banco. Y en cuestión de 2 años tienen empresas que producen y facturan alrededor de unos 12, 15 millones de dólares comprando en China, vendiendo en el mundo. Eso sucede hoy por hoy. Total. ¿Verdad? Otros dicen, hagamos un app. Y con inteligencia artificial hacen algo que lo escalan, lo que la ponen más estructurada, y la presentan en un mercado para que se la compren millonariamente. O sea, eso está sucediendo. Sí. No es la norma, pero está sucediendo. Y lógicamente existen aquellas empresas que comienzan poco a poco. Hay una pregunta que investigábamos hace poco, que los emprendedores normalmente tienen. Y la pregunta dice, ¿qué hago si no tengo suficientes clientes o ventas? O sea, interesante, comencé mi empresa, salí a la venta, me compraron. Normalmente cuando te compran creces en estructura y productividad y capacidad de producción. Pero ¿qué sucede si ya no tengo más clientes o más ventas? ¿Qué hago? Sí, pues cuando pasa eso, pues hay muchas áreas que hay que evaluar, ¿no? Primero, tienes realmente los canales de comunicación, empezar por eso, ¿cómo nos estamos comunicando? Realmente si estás entregando lo que tú crees que están entregando y te están escuchando y te están percibiendo como tú crees que te perciben, esa es una. Luego, ¿realmente tu oferta es valorada por tu cliente o no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Dónde no llegan las ventas? ¿Desde cuándo? Si bajaron las ventas, definitivamente no te están comprando, o hay indiferencia del cliente con respecto a tu producto. Puede ser que ese no sea tu cliente, puede ser que tu producto no tenga la validación suficiente, ese market fit para continuar con ese producto, pero si tú vienes a resolver una problemática o vienes a atacar una oportunidad en el mercado, tienes que cambiar. O sea, no se puede casar porque esta es la estructura que yo quiero utilizar para eso, pero si no está encajando, pues no vas a hacer que encaje. Pero es que ese famoso market fit. Entonces tu oferta tiene que hacerse precisamente como una espiga. Esto con el mercado. Exacto. Tienes una espiga de 3, pero tienes un conector de 2, no casa. Exacto. O cambia la espiga, que es el mercado, o cambias tu conector, o cambia la espiga, sí, que es tu producto, o el conector, que es el mercado. ¿Y qué crees que es lo más? Tu espiga. Ajá, exactamente. Claro. Entonces, hay que analizar qué es lo que está pasando dentro de tu corporación, que no hace que te hace falta esa espiga para poderte conectar con el mercado que es tu cliente, y ver que realmente el cliente, no asumir, es que no sí, debemos asumir. no creer. Sí, de acuerdo. A ver, aplicando, porque hoy estamos en esas, ¿no? Estamos aplicándolo sobre emprendedores y sobre empresas familiares. Aplicando a la empresa familiar, en el modelo del Instituto de Negocios y Empresas Familiares, porque tenemos un modelo que lo definimos, el emprendedor comienza independiente, comienza individual. Es el fundador, comienza solo, tal vez con su hermano. Y lo primero que va a hacer es vender. Antes de tener el producto, va y vende. Sí. Cuando se lo compran, va y lo produce, curiosamente. Y ya lo entrega. Resulta ser que eso lo puede repetir en ciertos ciclos, pero tú lo dijiste muy bien. Si hay un producto que no había en el mercado y de repente tú lo empiezas a atender, no eres el único en el mercado. Va a haber gente que va a decir, hey, yo también quiero. Hay un modelo académico que es el ciclo del producto. Y el ciclo del producto tiene 4 etapas. La primera etapa, en un eje en donde está el dinero, en el eje vertical, y el tiempo es el eje horizontal. Tú empiezas a vender del día que abre la empresa y las ventas van para arriba, aunque has vendido uno. Van para arriba, porque tenías cero. Sí, van positivo. para arriba. Entonces dicen, mira mi gráfica, está así para arriba. ¿Por qué? Porque no tenías nada. De acuerdo. Y en el periodo de introducción, todo va a ir para arriba. Pero hay un periodo en donde tu mercado ya, lo que tú puedes atender, ya lo alcanzaste. Y entonces la curva que iba hacia arriba empieza a tener su primera curvatura para estabilizarse.
Y esa es la etapa de la maduración. ¿Qué sucede cuando termina la maduración? Los clientes, la competencia dice, hey, miren a Jimena, me encanta su producto, hagamos el nuestro. Y empiezan a bombardearlo con la estrategia del yo también hago lo que usted hace. Y en esa entra una etapa que casualmente se llama saturación. El mercado es saturado. Ahí es donde la pregunta es, no tengo ventas, me quitaron market share, entró alguien más barato que yo. Si nosotros no hacemos nada, automáticamente entramos a la última fase, que es la fase se llama decline. Entonces tú tenías una curva de introducción, una de maduración, una de saturación, y si no haces nada, entras en decline. Claro. ¿Puedo agregarte algo? Por favor. Ahí en esa parte que tú decías de que me quitaron market share. Entonces, ¿qué significa que te quitaron market share? Es como que, ¿qué hiciste tú? ¿Qué dejaste de hacer tú para que eso suceda? No es que vino alguien y te robó. O sea, tú dejaste desatendido de alguna manera tu mercado, por lo cual el mercado vio otra oferta o simplemente no se desconectó, o simplemente algo hubo que no siguió esa propuesta de valor bien entregada al cliente, porque esto es un continuo. No solamente es para cuando algo está comenzando. Las empresas tienen que mantener ese valor percibido por el cliente en su propuesta todo el tiempo. Si no, se te van los clientes, no es que te los robaron. Esta plática está fabulosa. Está fabulosa. ¿Por qué está fabulosa? Porque resulta ser, tú lo dijiste, el negocio es el intercambio de productos por dinero. Ese es un negocio. Tú tienes un buen negocio, tienes dinero. Un mal negocio, no ganaste dinero. ¿Estamos bien? Sí. ¿Qué pasa cuando haces una planificación de negocios? ¿Qué estás planificando? Generar dinero. La palabra negocio es dinero. De acuerdo. ¿Verdad? Entonces una empresa tiene uno o varios negocios y de esa forma genera dinero. Pero ¿qué sucede con el negocio? El negocio tiene múltiples partes. Desde elegir bien tu mercado, a definir muy bien tu producto para tu mercado, a establecer claramente el precio y la elasticidad de precio que tiene ese mercado por tu producto, a entender cuál es el ambiente natural de la competencia contra quién te vas a ir a agarrar y ver qué ventajas competitivas tienes para basar sobre esas ventajas competitivas tu oferta, lograr cerrar el negocio, entregar el valor que dijo tu oferta y después retener a tu cliente. El problema en este continuo que tú hablaste es que cuando somos el llanero solitario y tenemos un problema de todología, eso quiere decir que lo hacemos todo, Sí. yo bateo, yo cacho, yo corro y soy el umpire, ¿ah? Y mi manager. Y mi manager y soy cheerleader, ¿verdad? Entonces lo hago todo, en alguna parte vas a fallar y ese es uno de los problemas que empiezan a tener no solo las empresas familiares, cualquier empresa. La empresa que falta a establecer una profesionalización o una institucionalización de su organización. ¿Y qué quiero decir con eso? Quiero decir que antes de salir a vender, tú tuviste que haber hecho el análisis de mercado y a quién le vas a ir a vender. ¿Qué le vas a ir a vender? Sí. Y antes de hacer eso, tienes que ver tu capacidad instalada. Porque sucede algo, y yo siempre lo digo y me encanta, que muchas veces el éxito de tu empresa es el inicio de tu fracaso. Porque tuviste tanto éxito, vendiste tanto, que ahora no tienes, y lo entregaste, y te metiste en deudas, pero te dieron 90 días de crédito. Y entonces tienes una iliquidez que te mata. No alcanzaste. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Por no haber planificado tu capacidad, tu crecimiento, tu proyección de mercado, te fuiste a meter con el gran cliente que todos quieren y moriste. Sí, yo creo que el flujo de caja es como el Google Calendar que ya muchos usamos, es como mi todo, mi Google Calendar. Entonces, el flujo de caja es algo que queríamos que los empresarios, los emprendedores cuando tienen ya sus ventas, es el día a día y a cada rato, como que bueno, comenzamos viendo el flujo, después miremos el flujo, como el flujo cuando viene, cuando va. Ese es como la circulación de la sangre de las empresas, entonces precisamente esa liquidez. Y ahí entraste a la siguiente pregunta, de las más importantes que encontré en el internet, porque las fuimos a buscar en internet, ¿no? Que dice, ¿cómo manejo la falta de capital o flujo de efectivo? Esa es la pregunta. Mira, coincidencialmente. ¿Cómo lo harías? ¿Qué consejo le darías a un emprendedor
que te hace esta pregunta. ¿Cómo manejo la falta de capital o flujo de efectivo? Sí, primero hay que ver dónde estamos, ¿no? O sea, ahorita, ¿cómo estoy? Ok, tenemos esto, hemos invertido en esto, hemos vendido en teoría, pero no nos ha llegado la plata de esa venta por acuerdos. Ver una planificación, decir, ok, tenemos tanto para poder estar tanto tiempo bien, poder pagar nuestros requerimientos, nuestras responsabilidades, etcétera, y también ver qué costos se pueden reducir, porque a veces estamos sobregastando en temas que no necesariamente nos están dando el valor de regreso o la inversión de regreso. Entonces, ¿qué costos innecesarios podemos empezar a redireccionar o cortar? Optimizar los recursos, porque a veces hacemos uso de un recurso y lo dejamos sin uso cuando se puede utilizar de otra manera. Entonces creo que es importante optimizar los recursos. También hablar de una estrategia de si es el momento de hablar de accionistas, si es el momento de hablar de inversión, si están probando, por ejemplo, un nuevo producto dentro de la empresa o una nueva línea de servicios dentro de la empresa. Ya ahora más que nunca podemos hacer unos MVPs totalmente funcionales con integración de servicios de pago, que tenemos muchos en Guatemala, excelentes, y unos que ofrecen soluciones más integradas. Y yo aquí apoyo a los emprendedores de tecnología de Guatemala porque son espectacular, y los animo a que busquemos esos integradores de servicios de tecnología dentro del país, porque hay buenísimos de servicio global. Y lo que tú estás diciendo es muy interesante. El MVP es el Minimum Viable Product, que es: no traten de hacer el producto exacto y perfecto con todos sus detallitos. Saquen un producto que es aceptable en la necesidad del mercado. Ese es un MVP, un Minimum Viable Product. Un producto mínimo en la aceptación de lo que puede estar dentro del mercado que vas a atender. Y esto es una aplicación para todos. En el tema de los gastos, es interesante también hablar de fuentes de financiamiento, que es un dolor hablar de la fuente de financiamiento. ¿Por qué? Algo que tenemos que tener claro, y aquí estamos hablando a todo empresario en general, familiar, no familiar, individual, accionistas, es tener claro de dónde va a venir mi dinero. Y nosotros tenemos solamente dos posiciones: o lo administro o me administran. Si yo dejo que me administren, quiere decir que voy a vivir de las cuentas por cobrar. Eso quiere decir que voy a tener dinero cuando mi cliente decida pagarme. No, mi cliente es leal. Todos los clientes son leales hasta que ellos mismos entran en alguna situación de conflicto de flujo de caja, que todo se da, y que se van a atrasar. Cambio de sistema, cambio de gerente, cualquier cosa. Entonces, si dejo que mi cliente me administre, puedo llegar a morir porque no tengo dinero al día que lo necesito. Y después viene la otra parte. Y la otra parte, y aquí hay un consejo para todos, es: tengan cuidado cuando ustedes en su planificación, hicieron una planificación, se salen de la proyección de ingresos. O sea, me fue tan bien que tuve un surplus, salió, hay un excedente de ganancias. No te la gastes. Agárrala y guárdala en un banco, porque ese puede ser tu fondo de financiamiento. ¿Cuándo podemos ¿cuándo podemos ver nuestras ganancias? Pues recuerda algo, y si no lo sabías, es necesario que lo tengas claro. Un modelo de negocio o una empresa se mide en función de un periodo operativo. Y un periodo operativo son 12 meses. En otras palabras, asígnate un salario, y si es una distribución anticipada de utilidades, hazlo. Pero si te entró más dinero del que esperabas, no te lo mates. Sí. Guárdalo, ¿cómo se llaman esas fuentes internas de financiamiento? Realmente eso. Sí, guárdalo, una fuente interna de financiamiento, y de ahí financia cuando alguien no te paga. Eso sí, cuando te pagan, regresa tu dinero a esa fuente. Es un consejo que yo siempre doy a mi gente. Y es interesante ese consejo por varias razones. La primera, a mí me dicen empresarios: mira, Juan Fernando, fíjate que hemos tenido muchas utilidades en el año 1. ¡Ay, fabuloso! ¿Cuántos años llevas? 3 años. Ah, ok. Y has tenido ganancias desde el año 1. ¡Ah, qué bueno! ¿Cuántas ganancias tuviste? 2 millones de quetzales. ¡Wow! Te felicito. ¿Y eso fue después de que pagaste la inversión en tu empresa o antes? ¿Cómo así? La inversión que hiciste para que tu empresa funcionara, ¿cuánto fueron? Fueron 6 millones.
sé que fueron 6 millones y tienes 2 millones de ganancias, realmente no tienes 2 millones de ganancias. Las pagaste a tu utilidad, a tu fondo, a tu capital semilla, ¿y cuánto debes? O sea, el primer año no tuviste utilidad. Entonces hay que tener cuidado Claro. de cómo estás midiendo tu utilidad. Sí, sí, sí. Porque si tienes un fondo de inversión inicial, un capital semilla, planifica cómo lo vas a retornar, porque ese también es otro fondo de inversión. O sea, es una fuente de financiamiento. Metí 1 millón de quetzales, metí 100,000 quetzales, 50,000 quetzales, fabuloso. Y al final del año, ¿cuánto ganaste? Gané 50,000. ¿Y ya pagaste? No, no he pagado, entonces no ganaste nada. Págalo. Sí. Pero es que es mío, igual, te lo debes, ¿verdad? Tú ve a un banco y diles que te den 50,000 y regresa al año y dile, mira, gané 50,000 y el banco te dice, bueno, págamelos. Pues tienes que pagárselos, igual es ese dinero, el dinero tiene un valor. Entonces, es interesante tener claridad del dinero, ¿verdad? Porque el empresario, creo que la pasión lo traiciona, ¿verdad? Entonces, ese es, no sé cómo lo ves tú en el tema de financiamiento. Sí, y también lo que tú mencionabas acerca de que cuando tienen este surplus de efectivo, dependiendo de las necesidades que tenga la empresa en ese momento, o lo dejas, si es algo que inmediatamente en unos meses vas a necesitar, lo dejas ahí porque lo vas a tener que necesitar tenerlo a la mano, o puedes invertirlo en otro. Hay muchos instrumentos de financiamiento o empresas donde tú ves que hay un retorno rápido, dependiendo de la intención y el propósito por el cual tú quieras usar ese dinero, ¿no? Para que produzca un poquito más, porque si tienes bastante, pues puedes hacer que produzca un poquito más para ese fondo y no necesariamente dejarlo parqueado. Ahí vamos a un tema muy interesante. Hoy sí estamos fuera de guión. Me gusta que estemos fuera de guión. Resulta ser, y otra vez, esas son verdades del INEF, ¿verdad? Es parte de lo que nosotros hablamos cuando hay una consultoría y traemos expertos como tu persona que pueden participar con nosotros en una consultoría. Pero cuando estamos en una consultoría de una empresa que ya pasó la primera etapa, que es la etapa de negocio, de 1 a 8 meses. Negocio que puede ser individual, familiar, es un negocio. Y a los 8 años de estar en el negocio, empiezan a contratar gerentes externos a la familia. Entonces se convierte en una empresa familiar, adueñada por la familia, gerenciada por miembros de la familia y no miembros de la familia. Y después de unos 12, 15, 18 años, las empresas empiezan a crecer abriendo otras empresas. Hay una empresa aquí en Guatemala que vende pizza, que ellos importaban sus propios jamones y quesos, sus propias motos, capacitaban a su propia gente y lo que están haciendo son empresas individuales que iban poniendo una sobre la otra, lo cual se llama integración vertical. Tanto que nosotros ofrecemos y les decimos a nuestros clientes que están en un proceso de transición generacional, que vean en las ideas de sus hijos, la nueva generación, la oportunidad de invertir el dinero que la empresa principal ha generado. Entonces eso me lleva a un punto que es el que queríamos decir. Resulta ser que si tú tienes una clínica médica, o si tienes un restaurante, o tienes un colegio, tú pensarías que tu negocio es de educación, de salud o de comida. Pero cuando entras a la raíz del negocio, no es ni de comida, ni de salud, ni de restaurante, ni de educación, sino que tu negocio es de dinero. Usaste dinero para producir productos y servicios que los vendiste por dinero. ¿Y cómo sabes que fuiste exitosa? El dinero que tienes es mayor al dinero que invertiste. Ahora la pregunta es, ¿qué haces con ese dinero? Porque el dinero parado, como tú dijiste, no produce. De acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Y aquí este es un reto. ¿Qué pasa si empiezas a pensar en tu empresa, ya en una empresa mayor, más sólida, que ese dinero que sobró lo puedes invertir en otro tipo de negocio? Tal vez ya está saturado tu giro de negocio, pero ¿qué pasa si abres un hotelito, un bed and breakfast? O te metes al mundo de restaurantes, o te metes al mundo del transporte y compras negocios que tú como empresa que produciste ese dinero te vuelves en la accionista de esa próxima empresa. Eso es la siguiente y la última fase de las empresas familiares. Y se llaman consorcios familiares o corporaciones familiares. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en mente cuando hablamos sobre el tema del dinero. Y la última pregunta. Sí. Eso está demasiado bueno, pues se nos fue el tiempo. Lo sacó. La última pregunta tiene que ver con conflictos. Y yo te voy a hacer la pregunta para empresas independientes y yo me voy a ir también a la empresa familiar.
La pregunta que encontramos como una de las 3 principales preguntas que los empresarios se hacen o los emprendedores se hacen es, ¿qué hago si tengo conflictos con mis socios o equipos? ¿Verdad? Problemas como malas relaciones internas que afectan el avance del proyecto, diferencia en opinión de qué acción tomar en la empresa o cómo continuar en el negocio. ¿Qué es tu recomendación para esos emprendedores que 2, 3 años se topan con que los socios no quieren hacer lo que ellos quieren hacer? Sí, o empresas que ya están en el mercado, ¿no? Que también merecen consultoría. Yo creo que todas las empresas, es como ir al psicólogo. Las consultorías son espectaculares cuando se entiende el propósito de que se quiere de ambas partes y siempre hay resultados positivos. Entonces yo creo que en este tema en particular, creo que definir los roles que estén clarísimos es parte fundamental porque establecer las responsabilidades específicas desde el inicio hace que hayan acuerdos donde cada quien sabe en dónde tiene que actuar, de qué manera y esperar de cada uno. Eso es como salud organizacional. Que esté por escrito es muy importante porque ya sabes que tal vez en un mes se nos olvidó lo que estamos hablando yo específicamente, tenemos la noción, pero no exactamente las palabras que intercambiamos, que puede ser que para ti de las 100 palabras que yo dije, 10 son las que tú te quedaste y yo al revés. Entonces tenemos que ver, es por escrito, tenerlo ahí claro, donde cualquier cosa tenemos referencia. Me parece muy importante los pactos, donde se puedan establecer los aportes, cuáles son estas estrategias de salida, si es que hubieran, cómo se toman las decisiones. Creo que eso es parte fundamental como de una higiene organizacional corporativa y la comunicación, que hayan canales donde verdaderamente las personas puedan comunicarse de una manera que se sientan que pueden expresar lo que están sintiendo, lo que está pasando en la organización, lo que ellos ven, toda la parte lógica, racional de data, es muy importante comunicarla también, no solamente tomar decisiones porque sentí algo, sino que qué es lo que está pasando, esto es lo que estamos viendo. Claro, resulta ser que ese tema que tú miras lo ven toda empresa, todo tipo de empresa, ¿verdad? La individual, la familiar, la pública. La pública es un poco más complejo porque te debes a una ley pública que protege al accionista, al externo, entonces te debes a cumplir lo que los estatutos de la empresa dice. Ahí no hay mucho margen de que yo soy el papá o yo soy el mayor, ahí es accionistas. En la empresa familiar, el problema entre socios normalmente es un problema familiar, porque los socios son familia. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo puedes alterar o cómo puedes cambiar el concepto del conflicto familiar, mira eso que interesante, por un conflicto empresarial? Porque tienes la empresa con un conflicto y la familia que es parte del conflicto. Y eso es lo que va a suceder siempre en el tema de la empresa familiar. La empresa familiar son 2 instituciones, lo hemos dicho aquí antes, que se unen. La institución de la familia que se mueve por emociones, por roles, por posiciones y por jerarquías. Y la institución empresarial, que es una institución que se mueve por roles, por jerarquías, pero por dinero. Es decir, esta se mueve por dinero. ¿Es productiva o no es productiva? ¿Es viablemente económica o no es viable? Pero esta no. ¿Qué sucede cuando se unen las 2 instituciones? ¿Cuál debe de prevalecer en un conflicto familiar? Y la respuesta no es posiblemente la que tú estás pensando. La respuesta de un conflicto familiar en una empresa es que la que debe de prevalecer es la empresa. Porque la familia no se va a destruir, se va a separar posiblemente, porque no se den acuerdos. Pero la empresa sí se puede destruir. Y perdemos la claridad de por qué abrimos una empresa en el primer plano. ¿Por qué abres una empresa? Si no es para tener una mejor economía, un mejor estatus o una mejor forma de vida, un mejor nivel de vida. Y cuando tú trasciendes a la siguiente generación, le estás pasando ¿qué? ¿Un puesto? ¿Una posición gerencial? ¿O le estás pasando un medio de poder mantener un nivel de vida en donde tú invertiste tu tiempo, tu visión, tus valores e hiciste lo posible para trasladar una organización altamente productiva y rentable? Entonces, aquí hay un tema, cómo solucionar la transición generacional. Y creo que comienza con el hecho de que tú no piensas en la transición generacional, así como tú dijiste, cuando hay que mediar la salida de un socio. No comienzas cuando el socio se va. Tampoco es la transición generacional. La transición generacional la empiezas a pensar cuando montas la empresa. La pregunta es, yo voy a hacer hijos que en mi casa les voy a decir, mijo,
No se deje mandar por nadie. Usted es independiente y de repente van a trabajar contigo y tú lo quieres mandar. Sí, de acuerdo a la paradoja. Entonces, ¿qué pasó? Mira, papá, tú me dijiste que no dejara mandar por nadie, te incluye a ti. Esa es una. Dos, ¿qué quieres? ¿Dueños de empresas, accionistas de empresas de tus hijos o gerentes? Porque ellos pueden ser accionistas y cuidar el activo que le dejaste. Entonces, el proceso de transición generacional es como se ve el conflicto de los socios en una empresa. Y tú lo dijiste claramente. Eso se deja claro en una gobernanza. Pero una gobernanza no es nosotros como familia qué vamos a hacer. Una gobernanza comienza con políticas y normas empresariales. ¿A qué hora se entra? ¿A qué hora se sale? ¿Cuál es el perfil que toman? ¿Cómo se vende? ¿Cómo se cobra? ¿Cuánto es el interés? ¿Cuánto se va a manejar? ¿Quién lo va a hacer? Los no negociables. Y entonces llegamos al último de los problemas de la empresa familiar. Y es cómo puedo traer el talento gerencial ideal cuando no han encontrado en la empresa familiar una carrera profesional porque hay muchos familiares. Y esa la vamos a dejar para la próxima ocasión. Se agotó el tiempo. Se nos agotó el tiempo. Pero te agradezco nuevamente por estar con nosotros. Seguramente te vamos a tener en el futuro nuevamente con nosotros. Ya has estado acá un par de veces. Te agradecemos por tu apertura. Muchas gracias. Te deseamos el éxito completo. Si ustedes están interesados en hablar con Jimena, pueden buscarla en su Instagram en Jimena Vargas Restrepo. Exacto, Restrepo. Mandar un mensajito, posiblemente lo van a encontrar privado, pero entiendo que pueden mandarte mensajes. Sí, de acuerdo, sí. Y Jimena si quieren platicar con nosotros en INEF, en el Instituto de Negocios Familiares, porque se encuentran en alguna fase, su empresa está en alguna fase, en la fase de reestructurarse comercialmente, en la fase de crecimiento, en la fase de definirse como organización y empresa, en la fase de transición generacional, en cualquier fase, o simplemente desean traer una institucionalización, un profesionalismo y traer procesos de planificación, de análisis, de estructuras y de gobernanza, nos pueden escribir a info@ineflatam.com. Nuevamente, nos puedes escribir a info@ineflatam.com o nos buscas en redes sociales como INEFLATAM en el internet, www.ineflatam.com. Nos encuentras rápidamente. Soy Juan Fernando Jiménez. Te agradezco por estar con nosotros. Nuestra visita hoy, Jimena. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo y los esperamos la próxima semana en tu programa en donde te ayudamos a crecer en tus necesidades y en tus oportunidades de crecimiento empresarial. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos.